Entonces, vamos a seguir viendo la doctrina fundamental de la fe. Y como título en esta mañana le he puesto la fe tiene obras. La fe tiene obras. Acompáñame a Santiago, capítulo 2, 14, por favor. Sean bienvenidos todos, ¿verdad? De repente me emociono, pero sean bienvenidos todos, Dios los bendiga, ¿sí? Es triste ver que una simple lluvia nos hace como que dudar de nuestra fe, pero aquí estamos los que nos esforzamos, ¿sí? Ya estamos ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hasta ahí, mis hermanos. Son palabras, ¿verdad?, de Jacobo, o más bien de Santiago, ¿sí?, del hermano del Señor, ¿sí? Y qué importante es entender que la fe tiene obras, mis hermanos, porque hoy vamos a ver en el primer punto que la salvación es muy independiente, ¿verdad? O sea, la salvación viene por gracia, es un favor que no merecemos, o sea, pero pero se recibe por fe, lo que es la salvación, y la fe tiene obras, mis hermanos, y es lo que vamos a estar viendo, y el objetivo es que tú muestres tu fe por tus obras, que ya no digas tengo fe, porque muchas personas lamentablemente y tristemente dicen tiene fe, pero ni saben ni qué es la fe, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y mucho menos van a tener obras, porque la fe tiene obras, mis hermanos. Bueno, entonces ese es el objetivo número 1, que tú muestres tu fe por tus obras y que aprendas que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, ¿sí? Dios cuando habla no es como nosotros, que nos equivocamos o que luego nos arrepentimos. No, luego, mejor después te pago, ¿no? Ya tengo el dinero y para pagar lo que debía, hijo, eso mejor me lo guardo, mejor después le pago, ¿no? No, Dios dice: ¿sabes qué? Te voy a dar y te lo da, ¿sí? Dios te dice: te voy a llevar al cielo y te va a llevar al cielo, si tú tienes fe, ¿sí? Dios te dice: ¿sabes qué? No te voy a dejar ni te voy a desamparar, y Dios te lo cumple, porque Él sí va a estar ahí. El problema es que muchos, como no tienen fe, se van, ¿verdad?, lejos, lo más lejos que se pueda de Dios. Pero bueno, entonces es muy importante que tu fe tenga obras.
un hombre estaba enseñando lo que era la fe a su hijo de 3 años, lo puso en la mesa y le dijo, salta, Guillermo. El niño le dijo, tengo miedo, papá. 2 o 3 veces se preparó para saltar, pero no se animó. O sea, tenía miedo, mis hermanos. Entonces le dijo el papá, Guillermo, ¿no te dije que yo te agarraría? ¿Crees que tu papá te va a engañar o te está engañando? Ahora mírame a los ojos y salta, y yo te tomaré en mis brazos. El niño saltó y lo agarró a su papá. Y así, una y otra vez, el niño se aventó al papá otra vez. Y otra vez se aventó. En una de esas, dice el papá que ya él estaba como a 2 metros y el niño ya había agarrado mucha confianza y que se avienta. Y salió corriendo y lo cachó el papá, ¿no? O sea, ese niño ya había aprendido lo que era la fe, la confianza que su padre lo iba a cachar, mis hermanos, ¿sí? Que lo iba a cachar. Sin embargo, es triste ver cómo, ¿verdad?, ese niño aprende lo que es la fe, pero no se puede poner mucha confianza en Dios, ¿sí? Como este niño puso su confianza en su padre que lo iba a cachar. Pero es triste ver cómo los seres humanos no tenemos la confianza y la fidelidad a Dios, que nos va a cachar en cualquier momento de nuestras vidas. Así que es muy importante que en esta mañana tú aprendas a vivir confiando en tu Padre Celestial. Que aprendamos, mis hermanos, a tener fe y que esa fe sea una fe que tenga obras, porque la fe sin obras es muerta, mis hermanos. ¿Sí? Primer punto, ¿podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá la fe salvar? Y ahorita vamos a ver ese punto porque es muy importante entender que la fe nos salva, ¿sí? La fe nos salva, mis hermanos. Después vamos a ver el punto número 2, que es que la fe sin obras es muerta. Y número 3, vamos a ver la fe que salva, la fe que tiene, que cuando ya eres salvo, esa fe, la fe verdadera, va a producir obras. Obras, mis hermanos. Son 3 puntos que vamos a ver. Así que primer punto, ¿podrá la fe salvarla? Y dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, por favor. Dice, pero si 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Primer punto, ¿podrá la fe salvarle? Hermano, amigo que estás en esta mañana, la fe no salva. El que salva se llama Jesucristo, ¿sí? El que salva, el que liberta de pecados, se llama Jesucristo, ¿sí? Y para eso acompáñame a Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. No nos vamos a meter mucho en lo que es la salvación, porque lo que quiero es enfatizar mucho lo que es la fe, que la fe tiene obras, pero es muy necesario lo que Santiago está preguntando. ¿Podrá la fe salvarle? Pues la fe no salva. Mira lo que dice por 19 versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos apartados, alejados de la hermosa presencia de Dios.
¿sí? Entonces viene Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que salva? Es Jesús, mis hermanos. No hay otro. No hay en el cielo, ni en la tierra, ningún lugar, alguien que pueda salvar, solamente Jesús. Porque entre Dios y los hombres hay un solo mediador, Jesucristo hombre. ¿Sí? Y por eso Mateo capítulo 1, 21 dice, estamos hablando quién salva, vamos a ver estos pasajes para que nos quede bien claro quién es el que salva. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, mis hermanos. Bendito sea su nombre. El único que salva se llama Jesucristo, mis hermanos. No, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nada más Jesucristo. ¿Sí? La gente anda buscando la salvación en ritos, en ceremonias. La gente anda buscando su salvación de su alma a través de indulgencias, a través de en lugares, ¿verdad? Pero nada más hay un Salvador. Se llama Jesucristo, mis hermanos. En esta semana, la gente dice que es Semana Santa, y ya lo dije varias veces, de Semana Santa no tiene nada, ¿verdad? Con mucha tristeza celebran cosas que no saben ni entienden, mis hermanos, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir, el que salva se llama Jesucristo, ¿sí? Porque Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? No, la fe no salva. Acompáñame a Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí dice, espérate, ¿cómo? Pues no, que la fe tiene obras, pero aquí no está hablando de la fe, mis hermanos. Aquí está hablando de la salvación. Aquí este pasaje, cuando no lo estudian, ¿verdad?, seriamente, la gente lo transgiversa. Pero dice bien clarito, dice, por gracia sois salvos. La gracia es un favor que no merecíamos. ¿Tú crees que un asesino merece el perdón? Y más si viola a una niña y la mata. ¿Tú crees que merece eso? ¿Un perdón? ¿Tú crees que uno que roba, ¿sí? Y si te roba dinero, ¿tú crees que tú lo quieres perdonar? No. Bueno, déjame decirte que nosotros violamos los mandamientos de Dios y entonces necesitábamos un Salvador, porque nuestra vida iba a la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de nosotros, dice, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Tú no la puedes comprar, ni yo tampoco, porque ni tenemos con qué pagar la salvación, ¿sí? El único que podía pagar la salvación tenía que ser santo, justo, limpio de pecados. Nunca pecó el Señor Jesucristo, para que fuera el justo por los injustos, el bueno por el malo, ¿sí? Por eso no es de nosotros, es un don de Dios, mis hermanos, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque cuando hacemos obras, ¿sí? Cuando hacemos obras, ¿cómo nos sentimos? ¿No? ¿Si has visto esas gentes que cuando dan dinero,
Y se llenan la boca. No, yo hice, esa escuela yo la hice, ¿no? O sea, cuando hacemos obras, nos sentimos que merecemos todo. Por eso dice ahí, por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿sí? Pero esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríen, no por obras para que digan, es por mi fuerza, porque yo lo hice. No, la salvación es de puritita gracia. Pero chécate lo que dice por medio de la fe. ¿Cómo recibes la salvación? ¿O cómo recibimos la salvación de nuestra alma? Cuando creemos en lo que hizo Jesús por ti y por mí, ¿sí? Cuando creemos, mis hermanos. La salvación se recibe por medio de la fe. Libro de los Hechos 16, 30 al 31. Después que Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, dice que el carcelero de Filipo, ¿no?, les pregunta, porque se abre la cárcel y todo, y entonces les pregunta, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. No te dijo que hicieras obras, ¿verdad? Porque la salvación no es por obras, para que nadie se glorie. La salvación se recibe por medio de la fe. O sea, cuando tú crees lo que Dios hizo por ti, estás recibiendo la salvación. Dice ahí, por medio de la fe. Hace 8 días ya dijimos lo que era la fe, ¿no? Hablamos de la fidelidad a Dios, hablamos de la confianza que uno deposita en Dios. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, ¿sí? Esa es la fe. O sea, ya Dios dijo algo y nosotros, aunque no lo vemos, sabemos que se va a cumplir. Porque digno de confianza es Dios. Y hace 8 días veíamos cómo en el capítulo 12, versículo 37, dice que aún que Jesús hizo tantas señales que hizo y no le creyeron, mis hermanos. Y también vimos en Números 14, 11, que Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a creer estos? Ponlo en Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate bien, la salvación es un regalo. Aquí ya Dios había sacado a su pueblo de Egipto, ya lo había salvado. Ya lo había traído por el desierto, ya le había dado agua, ya le había dado pan, ya lo iba a meter a la tierra prometida. Pero cuando ven los gigantes dicen, no, ¿para qué nos traías aquí? ¿Para morirnos acá? No le creyeron a Dios, no le creyeron. Entonces, por eso es que Dios dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Después que he hecho tantas señales, cuando los sané de esa enfermedad, cuando no tenían dinero y les di dinero, cuando tenían un problema jurídico y yo los ayudé, y ahí estuve siempre con ellos, y todavía no me van a creer. Y hace 8 días veíamos cómo el Señor nos decía que sin fe, sin la confianza, sin la fidelidad que tú tengas a Dios, sin fe, no vas a poder agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está enfrente de Él, ¿sí?
El necio en su corazón, dijimos, dice en su corazón, no, no hay Dios. Y por eso viven como viven y hacen lo que quieren y no tienen a Dios en ningún lado de sus caminos. Dios no. Pero el que se acerca debe creer que le hay y que te está mirando. Dijimos hace 8 días, ¿te acuerdas? Te está mirando. Ahora bien, ¿qué es la fe? Ya lo dijimos. Es la confianza, es la fidelidad que depositamos en algo o en alguien. Estamos viendo en un tiempo, en este tiempo, que la gente confía en gobiernos, confían en bancos, confían en trabajos y le son más fieles a los trabajos que a Dios, o son más fieles al partido político que a Dios. ¿Sí? Mucha gente ve a Morena, el partido político, ¿no? Es Morena, sí, pues está recibiendo dinero de ellos, y no, pues sí, y por Morena ya, no, hombre, hasta defienden a Morena a capa y espada. ¿Sí has visto? No, es Morena, no, es el PG. Y ponen más la confianza en el PG, ponen más la confianza en un partido político que en Dios, que resucita a los muertos. ¿Sí? Pero nuestra confianza está puesta en Dios, mis hermanos. Nuestra fe, ¿sí?, no está en ningún partido político, no está en un trabajo, ¿sí? Porque cuando tienes un trabajo que, ¿no?, que te deja buenos dividendos, dices, no. Y créeme, dan su vida por su trabajo. Allá tienen 60 años y todavía están trabajando en la maquiladora. Porque ponen su confianza más en un trabajo que en Dios. Pero nuestra fe está puesta en Dios, mis hermanos. Dice que por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe, de la confianza. Ahí se divide, mi hermano, lo que el versículo dice, es que es por fe, es por fe. Yo he hablado con personas que andan haciendo maldades y andan haciendo cosas que no le agradan a Dios, y les digo, ustedes están mal porque no tienen una fe bíblica, no tienen una fe que obra. ¿Y sabes qué me dicen luego? No, es por fe, hermano, es por fe. No. Es por medio de la fe que tú recibes la salvación. ¿Sí? La salvación es por gracia. La salvación no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero una vez que tú eres salvo, ahora necesitas creer. Por eso es que dice, por medio de la fe. Ahora sí, vamos otra vez a Santiago, por favor. Entonces ya vimos el primer punto. ¿Podrá la fe salvarle? No. La fe no salva, pero se recibe por fe. Acuérdate. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree lo que hizo Jesús por ti. Ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque también es hijo de Abraham, del creyente Abraham. Está hablando de Zaqueo, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las ovejas que se descarriaron, las ovejas que se apartaron por sus caminos, ¿sí? Hacer lo malo, hacer cuanta maldad. Nos fuimos, todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, a esas personas nos vino a salvar el Señor. Pero una vez que ya soy salvo, por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará
si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Ya vimos que no, pero por medio de la fe recibimos ¿qué? La salvación. Sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Qué hermosa analogía está poniendo aquí Santiago para que entendamos que la fe tiene dos aspectos, ¿sí? Creer, pero obedecer también, ¿sí? Yo creo y por eso obedezco. La analogía, oye, pues si dices calentados, saciados, ¿no? Y tú tienes para darle, que los demás van a decir, ay, ¿para qué le dices calentados y saciados? Pues dale el abrigo, dale la comida que necesita, ¿verdad que sí? ¿O cuántos de nosotros no hemos visto personas que dicen, no te preocupes, Dios te va a ayudar, y tú tienes dinero y Él tiene dinero para ayudarte y no te lo da? O sea, ¿de qué sirve? No sirve de nada, mis hermanos. Es lo que está poniendo la analogía a Santiago, que la fe sin obras es muerta. Segundo punto, mis hermanos. Sigue diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, mis hermanos. La fe muerta no tiene obras, es muerta en sí misma. Juan 12:42, por favor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, ahí están. Sí creyeron. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Cuenta la historia de un hermano cristiano hermoso, ¿verdad?, que llegó a trabajar a un lugar. Ese hermano llegó a trabajar a un lugar. Y ese hermano, donde quiera que iba, predicaba a Cristo. Y donde quiera que iba, reflejaba a Cristo. Y entonces él empezó a predicar, ¿no? Y entonces ahí estuvo un personaje que dijo, pues yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano, decía él. Y entonces todos los demás se sorprendieron porque decía, ¿cómo dice que es cristiano? Pues nosotros nunca sabemos que sea cristiano. Pero cuando llegó el verdadero cristiano, él también se armó de valor y dijo, no, yo también soy cristiano. Oye, cuando nunca predicó, cuando nunca habló de Jesús a los demás, tenía como 20 años trabajando ahí en esa empresa y nadie sabía que era cristiano. ¿Por qué? Porque iba a las fiestas con ellos, hasta tomaba con ellos, bailaba con ellos, y una vez que llega el cristiano verdadero, ¿sí?, dice que también es cristiano. Bueno, es lo que está pasando aquí. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no los confesaban. Es que si digo, pues ya no voy a pertenecer al grupo. Hermanos, cuando tú estás en un trabajo, dime si no te relegan. Los verdaderos cristianos están allá solitos y allá están todos, jijiji, jajaja, y contando sus chistes y haciendo sus maldades. Tú quítate. Qué aburrido. Dice ahí, con todo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque ellos querían pertenecer todavía al grupo del mundo. O sea, decía mi hermano en canto, que todavía querían coquetear con el mundo, ¿no?
O sea, no hay una diferencia, mis hermanos. Cuando tú tienes una fe muerta, no hay una diferencia entre el mundo y tú. ¿Sí? No lo confiesas. No dices, yo soy cristiano verdadero, yo amo a Dios. Porque el cristiano luego está predicando. El cristiano verdadero, están todos, van a comer todos y él, no importa que los demás no oren, él ora. Dice, Señor, gracias por este alimento. ¿Sí? Porque tiene una fe verdadera, pero estamos hablando de la fe muerta. ¿Sí? La fe muerta es cuando una persona dice que cree, pero por causa del mundo se retrae. Llega diciembre y como hay posadas y hay no sé qué tantos, y, bueno, sí soy cristiano, pero también mejor me voy para acá. Prefieren el mundo, prefieren los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, prefieren todo eso. Sí creen, pero tienen una fe muerta. Una fe muerta, mis hermanos. La fe muerta, en el libro de los Hechos 9:23, podemos ver más claramente todavía. Ya vimos que los que creyeron, pero por causa del mundo, por causa de los compañeros del trabajo, por causa de mi escuela, por causa de mi trabajo, por causa de tanto, mejor me quedo calladito. Que nadie sepa que soy cristianito, porque me avergüenzo de Jesús delante de los demás. ¿Sí? Ni siquiera sabían que era cristiano, porque hasta hablaba como ellos, y no nada más hablaba como ellos, vivía como ellos, y hacía todo lo que hacían ellos. Y qué triste es ver a personas que dicen que creen, pero viven como el mundo, y viven siendo amigos del mundo. Cuando la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios? El que se quiere hacer amigo de Dios va a tener que ser enemigo del mundo. El mundo te va a aborrecer. El mundo te va a hacer un lado, si es que tienes una fe verdadera. Pero si tienes una fe muerta, pues nada más vas a decir que crees, pero vas a vivir como el mundo. Aquí ya vamos a ver, libro de los Hechos, dice ahí, pasado muchos días, los judíos resolvieron, estamos en el 8, 9 al 23. Es 8 del 9 al 23. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, mi hermano. ¿Sí? Tú sabes, vengan, yo les doy el tarot, yo les voy a hablar de su futuro, yo les puedo ayudar con su problema. Vengan, con sus artes mágicas, ¿no? No, es que es brujería blanca, es magia blanca, no es negra, es blanca. Con esas yo les... Bueno, este era el padre de todos estos que por ahí andan. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sigue diciendo, pero cuando creyeron a Felipe era un evangelista, mi hermano, así como yo, era un evangelista que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Salvador. ¿Se bautizaban hombres?
y mujeres. También creyó Simón mismo, mis hermanos. El brujo creyó también. Y habiéndose bautizado, hasta se bautizó. Me da risa, ¿sabes por qué? Porque muchos hasta se bautizan. Y no estoy diciendo que no se bauticen, qué bueno que se bauticen, ¿verdad? Pero tenía una fe falsa, mi hermano. Tenía una fe muerta. Fíjate, ahorita te vas a dar cuenta por qué. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo, bueno, de perdido estaba siempre con Felipe, ¿no? Hay otros que se quieren bautizar y tienen como 3 semanas que no vienen. De perdido estaba con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, y estaba como atónito, dice, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al bendito Espíritu Santo, tan hermoso Dios. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es muy diferente el bautismo en agua que el bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos. Pero después vamos a hablar de eso. Entonces, le imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo, mis hermanos. Algo bien bonito, bien hermoso. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hermano, es otra cosa muy hermosa. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Imagínate, el que había creído, ¿qué estaba haciendo? Ofreciendo, ¿no? Como cuando llega el policía y a ver, te pasaste un alto o te vamos a levantar una infracción, pero ¿cuánto te doy? Pues órale, pues déjame, ¿no? No, ¿sabes qué? Dame la infracción y voy y pago. No, el cristiano no es corrupto, mi hermano. El cristiano, ¿sabes qué? No me ayudes. Si yo me hice una falta, dame la multa y ya nada más, ¿no? Y ya la pago. No, aquí era el que había creído, era corrupto. Dice que, ¿cuál es? ¿El 19? No, el otro. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, mi hermano. ¿Tú crees que había creído? ¿Tenía una fe verdadera? No tenía una fe verdadera. Tenía una fe muerta, falsa. Sigue diciendo, mi hermano. Diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería este hombre? Lo que había en su corazón, ¿sí? Él no había sido salvo, pero según ya había creído, tenía una fe muerta. Dice que tenía una fe muerta, ¿Por qué tenía una fe muerta? Porque quería poder y era avaro. O sea, había maldad en su corazón. No había fidelidad a Dios. Chéquenle lo que dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Un cristiano no perece. Un cristiano no perece. ¿Y sabes por qué no perece? Porque estamos en las manos del Señor. Dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y aquí el apóstol Pablo dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿qué?
Ya dijimos que es un regalo, mi hermano. La salvación es un favor que no merecíamos, pero Dios nos lo dio. Pero se recibe por fe. Y este había creído, pero tenía una fe falsa. ¿Por qué? Porque en su corazón había maldad, en su corazón había avaricia. Él quería poder, él quería reconocimiento. Dice ahí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Estamos hablando de Simón, el que creyó, ¿eh? Sigue diciendo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón perverso. Imagínate, dicen que creyó y hasta se bautizó, pero ¿qué había en su corazón? Maldad, mis hermanos. ¿Qué había en su corazón? Avaricia. ¿Sí? Quería que, no, donde yo ponga las manos, si me dan ese poder, yo puedo poner las manos y ahora sí, hacer comercio, como muchos están haciendo comercio con el evangelio. Traigan, den, apoyen. No, hombre, parecen merolícolas de la Merced, de Tepito. No, mis hermanos, el evangelio no se vende, es gratis. Y aunque este hombre creyó y hasta se bautizó, pero tenía una fe muerta, ¿sí? Tenía una fe fingida. ¿Por qué? Porque cambian a Dios por cualquier cosa. El que tiene una fe fingida, el que tiene una fe muerta, va a cambiar a Dios por cualquier cosa. Sí, son camaleones, mis hermanos. Según como le vaya, cambian de actitud. Si aquí me van a despreciar, ahí yo cambio. Ya no soy fiel a Cristo, ya no obedezco a Cristo. Mejor obedezco más a los hombres antes que a Dios. Cuando Juan y Pedro dijo, pues ustedes juzguen si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, porque lo estaban intimando, lo estaban despreciando y lo estaban, ¿sabes qué? Oprimiendo. Si siguen hablando de Jesús, los vamos a hacer cosas, ¿no? Yo voy a seguir hablando de Jesús. No me importa que me difamen, me menosprecien, me hagan un lado, ¿sí? Pero el que tiene una fe falsa o una fe muerta, ¿sí? Una fe fingida, siempre va a cambiar a Dios por cualquier cosa, ¿sí? Como ahorita, ¿no? Por lluvia. Por lluvia, mis hermanos. Daniel tenía 2 años y estábamos abajo cero. Y nos íbamos hasta la Alianza, allá, y no tenía carro, andábamos en pecera. No venían por mí, yo iba. ¿Por qué? Porque yo quería de Dios, ¿sí? Y hasta me da risa porque hasta los hermanitos que iban a la Alianza, ay, ¿cómo vienen aquí con el niño? Con el niño. Pues esa es la fe verdadera, mis hermanos. Esa es una fe verdadera. Cuando tú realmente, ¿sí? Empiezas a obrar por amor a lo que hizo Jesús por ti. Tercer punto, la fe que tiene obras. La fe que tiene obras es la fe verdadera, mis hermanos. Estamos en el versículo 18. Arrepiéntete pues de no, estamos en el Santiago 2, 18. Ya vimos que este hombre tenía una fe falsa, ¿verdad? Una fe muerta, porque creyó,
pero todavía vivía como el mundo, andaba como el mundo, quería las cosas del mundo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Por mis obras, mis hermanos. La fe verdadera tiene obras. ¿Sí? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, todos sabemos quiénes son los demonios. Son los ángeles caídos. Los ángeles que se rebelaron contra Dios. Los ángeles que le creyeron más al diablo que a Dios. ¿Sí? Le fueron más fieles al diablo que a Dios. Dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque mucha gente dice, no, yo sí creo en Dios. No, no, no. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Hasta yo cada vez en la mañana me persino y yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Y le preguntas a todo el mundo y yo sí creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero se rebelaron contra Dios. ¿Por qué tiemblan? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y de repente sale un endemoniado ahí y dice, ¿ya vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ay, espérate, Jesús, ¿qué estás haciendo? Ellos creían en Dios, hasta los demonios creen en Dios, porque ellos saben que quién es el creador del cielo y de la tierra. Pero ¿sabes qué? Hombre vano, sigue diciendo. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? ¿Por qué está diciendo Santiago esto? Porque los demonios tenían una fe muerta, mis hermanos, como la de Simón el mago, o como de los gobernantes que creyeron pero no confesaban, porque preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿No eres cristiano? Sí, pero también me aviento mis copitas. No, no te preocupes. Y también me aviento mis guarachas. ¿No? ¿Si has visto a esos que se dan sus permisos? Oye, ¿no quieres cristiano? Pues allá en la iglesia ellos no hacen eso. Sí, pero yo también puedo participar de muchas cosas. Y se dan unos permisos y todavía vienen con la que son creyentes. Pues del diablo serán, porque de Jesús no. De Jesús no creen, porque Jesús no nos enseña eso, mis hermanos. Entonces, la fe verdadera tiene obras, mis hermanos. Tiene obras. O sea, el diablo no son fieles, traicionaron la confianza, fueron infieles a Dios. Pero cuando hay una verdadera fe, se muestra por las obras. Gálatas 5:6. Qué hermoso pasaje. A mí me gusta mucho ese pasaje. Porque aquí se revela que la fe tiene obras, mis hermanos. Pero las obras no es para salvación. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense bien, la circuncisión era un rito ceremonial. En el Antiguo Testamento, Dios había mandado que los niños a los 8 días de nacido tenían que tener una circuncisión. Era un pacto de cualquier judío hasta el día de hoy, todos los judíos, es un pacto de sangre que pertenece a los israelitas. Todo israelita
a los 8 días de nacido es circuncidado. Y Pablo el apóstol, aquí en Gálatas, está hablando con personas que querían meter el judaísmo a la iglesia cristiana. Y entonces le dice, miren, porque en Cristo Jesús, cuando somos salvos por la fe, la circuncisión no vale, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, no vale nada, sino la fe que obra por amor. Ahora, ¿por qué vas a obrar por amor? Por amor a lo que hizo Jesús por ti. ¿Es tanto su amor? ¿Es tanto su amor para conmigo? Que sería ingrato si no lo amara yo a él. Por eso dice Juan, yo lo amo a él porque él me amó primero a mí. ¿Sí? Y entonces empieza a ver la verdadera obra en el corazón de los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque su fe es verdadera, porque empiezan a obrar. Las obras vienen cuando ya eres salvo. La fe viene, lo vuelvo a repetir, cuando ya eres salvo. Cuando no eres salvo y empiezas a hacer obras, yo he visto muchas personas que llegan y quieren hacer obras aquí. ¿Por qué crees que nunca hemos recogido ofrendas o oramos por las ofrendas o por los diezmos? ¿Por qué crees? Porque mucha gente, si se le pide el diezmo, si se le pide la ofrenda, ellos van a dar. Porque les porque a ellos les gusta hacer obras, pero sin fe. Es muy diferente cuando hacemos obras por la fe, porque ya creímos que somos salvos por la fe. Ahora la fe empieza a obrar por amor. Efesios 2:8, vamos otra vez. Ahí está bien bonito, bien clarito esos pasajes, nada más que muchos indoctos, inconstantes tuercen para su propia perdición las escrituras. ¿Sí? Por gracia soy salvo, o sea, por gracia, ¿sí? Un favor que no merecíamos, pero es por medio de la fe. Y después dice, y no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Para qué? En el versículo 9 dice, para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. Pero una vez que tú recibes la salvación por fe, la fe obra por amor. Versículo 10, bien clarito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aleluya, bendito sea su nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevos pensamientos, nueva forma de ver la vida, nueva forma de vivir. Por eso que muchas veces, oye, ¿y a poco tú ya no dices ninguna grosería? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora sí vienen las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero una vez que crees en el sacrificio de Jesús, ¿qué pasa? Automáticamente el que cree en Jesús y tienes la fe verdadera, tiene que producir obras por amor a lo que Él hizo. Dice ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Él nos hizo para buenas obras, mis hermanos. Ahora vamos a entender algo. Cuando dice la palabra hechura vienen del griego
poema, del verbo poleo, de hacer. Y la palabra designa un producto manufacturado. Yo creo que muchos que trabajan en maquila deben de saber lo que es manufacturar, ¿no? ¿No? Hacer piezas, ¿no? Y ahí estás haciendo unas piezas. Bueno, el diseño, o sea, la palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Lo que es poema o poema. Y hace énfasis en Dios como un diseñador maestro. Si no, 1:20 de Efesios, de Romanos, fíjate lo que dice. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en las cosas creadas. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su grandeza, su majestad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí está la palabra hechas. Estamos hablando de un artesano que hizo en 6 días el mundo, las cosas de este mundo, el sol, la luna, ¿no? El mar, al hombre. Dice que porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Él es el artesano, Él es el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Pero cuando se perdió el ser humano, ¿qué le dice a Jeremías? A ver, Jeremías, ves a sentarte allá, ve a ver al alfarero. Y dice que el alfarero, ¿qué? Estaba trabajando con el barro y que se rompe su artesanía, su barro, su jarrón. ¿Y qué hizo el artesano? Lo volvió a hacer. Bueno, es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor con nosotros. Otra vez, capítulo 2:8. En el creyente que es salvado por Dios, por medio de Cristo, por la gracia, es una persona que es una nueva creación. ¿Sí? Antes de que Dios nos salve o nos salvara o nos redimiera, nuestras vidas no tenían sentidos ni razón de ser. ¿Sí? No sé si tú has visto que comer, beber y morirnos. Ya, pues ya. Y vivir una vida muy hastiada, dando tumbos de un lado para otro, amargados, fastidiados. Esa es la vida del pecador, esa es la vida de una persona que no está salva, que no está redimida por Dios. ¿Sí? Pero el Creador, mi hermano, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, sigue diciendo el 10. Porque somos, ¿qué? Creados en Cristo Jesús. O sea, ahí está, nos creó otra vez, mis hermanos. Imagínate un perverso como yo, una persona que no valía ni un centavo ya. Agarró y dijo, a ver, y empezó ¿cómo? A hacerme otra vez de nuevo. ¿Cómo es la palabra? Manufacturado. A lo mejor porque tengo sed. Qué hermoso es el Señor. Ese versículo 10 es muy importante, porque así como crea el cielo y la tierra, a nosotros nos creó otra vez. Una vez nos creó y nos puso en un Edén, pero perdimos todo eso por causa del pecado. Pero en Cristo nos vuelve a crear.
nos vuelve a hacer nuevos, ¿sí? Y entonces, ahora nuestra vida tiene un equilibrio y simetría, un orden. Nosotros somos el poema de Dios, la obra de arte de Dios, mis hermanos. Si tú pregúntale a Lencho, mi hermano, pregúntale a Demetrio, si no, pregúntame a mí, pregúntale a Adela, pregúntale a Juan, pregúntenos, ¿quién puso esos pensamientos de pureza? ¿Quién puso esos pensamientos de amor al prójimo? ¿Quién lo puso? Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Cuando tú crees verdad, tus obras son naturales, como cuando un árbol de limón no trata de ser limón, no trata de hacer el fruto del limón, no, da limones naturalmente. No tratamos de ser buenos, no tratamos de amar, no, es algo muy natural ya de nosotros, porque somos un poema diferente. Somos una creación nueva. Somos de Cristo, mis hermanos. Somos de Cristo. ¿Sí? Porque tenemos una fe verdadera. Y nuestra fe obra cada vez por amor. Por lo que hizo Dios. No por lo que hicimos nosotros, por lo que hizo el Señor por nosotros. Aleluya. Las obras buenas que hacemos son la prueba que Dios ya nos salvó, mis hermanos. ¿Sí? Muchos dicen, es que soy salvo. No, ya nosotros somos salvos. A ver, tus obras. O sea, tú dices que tienes fe. A ver, está bien. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Dime si voy a faltar un día de agradar a Dios por las mañanas. Estoy conectado con el Señor, no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque el bendito Espíritu mora en mí. Tito, capítulo 2, 13, 14. Aleluya, es hermoso lo que veo aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Los verdaderos cristianos estamos aguardando la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que un día vamos a estar en el cielo con nuestro Dios. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que un día Jesús va a venir por nosotros otra vez y nos va a llevar al cielo. Y ya no va a haber llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Ya no vamos a ver las obras feas que hacen aquí en esta tierra, cuando se están mordiendo y comiendo, menospreciando a la gente, sin amor. Ya no vamos a ver eso. Buscamos una patria más mejor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva? Del pecado, mis hermanos. Y cuando yo veo que están practicando pecados, quiere decir que todavía no te salva el Señor. Porque si viene de salvar de pecados y no te salva, sigues practicando el pecado. Pero bueno, y mira lo que dice después. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o comprarnos, hacernos nuevos otra vez de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Ahí están las obras, mis hermanos. Porque el que tiene fe verdadera tiene obras.
de justicia, obras de fidelidad, obra de amor hacia Dios. No lo cambiamos por cualquier cosa, mis hermanos. Nuestro Dios es primero, luego también va a ser primero y siempre va a ser primero. Él es nuestro Dios fuerte. Él es nuestro Padre eterno. Él es nuestro príncipe de paz. Él es el que nos ha coronado de gloria y de honra. Él es el que nos ha rescatado del hoyo nuestras vidas. ¿Tú crees que lo voy a dejar por cualquier cosa? ¿Tú crees que lo voy a hacer infiel? ¿Tú crees? No, jamás. No voy a ser infiel, jamás. Porque a Dios le gusta que el que se acerca a Él venga con fe, con fidelidad, con confianza de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y para eso nos hizo nuevamente un pueblo, ¿qué? Propio. ¿Qué significa propio, mis hermanos? Por eso cuando a Daniel le digo, hasta tú eres mío. Hasta tú eres mío. ¿De quién es Daniel? ¿De quién es hijo? Mío. Es mío. Es propio mío. ¿Verdad que sí? Y cuando dicen que es doctor, ay, ¿cómo me siento? Pero cuando me dicen, es un perverso, ¿cómo me va para abajo, no? Por eso Dios nos hizo para buenas obras. Porque cuando dicen, ese es mi hijo, es mío, no es del diablo, es mío. Es mío. Y mira, ¿no has visto? Ahorita decía el canto, dice, como los 3 valientes y como David, quiero ser fiel. Vayan a las escrituras y investiguen cómo Dios hablaba de David, cómo Dios hablaba de Daniel, cómo Dios hablaba de Job, cómo Dios hablaba de Elías, cómo Dios hablaba de Joel, de muchos cristianos, ¿no? Como decía del Señor Jesús, ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Él es. Porque somos fieles a Dios, mis hermanos. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo para ser un pueblo propio de Dios, celoso de buenas obras. ¿Tú sabes lo que es celoso? ¿No quieres compartir con nadie nada? Pues ¿cómo voy a compartir con no? ¿Es mi esposa? ¿La iglesia del Señor es la esposa del Cordero? No, mis hermanos, tantas cosas que te puedo decir en esta mañana, pero vamos a concluir, ¿sí? Génesis 22:7, por favor. Vamos a concluir con 3 pasajes más. Vamos a hablar de Abraham, el amigo de Dios, mis hermanos. ¿Aquí hay amigos de Dios o no hay amigos de Dios? ¿O son amigos del mundo? ¿O son amigos del diablo? Bailando guarachas y cantando cantos del mundo. Porque aquí dice, entonces habló 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sigue diciendo? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es bien hermoso este pasaje, estos pasajes es bien hermoso porque habla de cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Dame tu hijo en sacrificio. Hermanos, Dios le había dado una promesa a Abraham, que iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser grande. Sin embargo, ya que nace el hijo, ahora Dios se lo pide en sacrificio. Y tú dices: espérate, pues si me diste mi hijo, ¿por qué me lo quitas? ¿Si has escuchado a esas personas que se ponen al tú por tú? Mataste a mi hijo. ¡Ah! Y se ponen a gritar y a llorar, a blasfemar a Dios, porque es muy triste cuando un niño muere. Pero ¿quién sabe mejor las cosas, tú o Dios? Él sabe lo que hace. Y Abraham sabía lo que hacía Dios, mis hermanos. Y Dios le dice: dame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Y Abraham iba con la leña, iba con el y le dice oye, pues está la leña y está el fuego y el sacrificio, papá, ¿dónde está? Dios proveerá, hijo. Pero ¿qué tenía en mente Abraham? Tú vas a hacer el sacrificio, hijo. Tú vas a hacer el sacrificio. Y entonces lo pone y agarra el cuchillo y ya. ¿Y qué dice? El ángel de Jehová se le aparece: Abraham, Abraham, espérate, ya. No hagas daño al muchacho. Ya sé que sí me crees. Ya sé que sí me crees, hijo. Ya sé que tú eres un temeroso mío. Tú sí tienes una verdadera fe, porque no rehusaste ni a tu propio hijo. Qué triste que cuando Dios te pide algo, tú se lo rehusas. Hay veces le das nada más 2 horas de tu tiempo, y hay veces ni 2 horas. Hay veces cuando quieres vienes y cuando no quieres no vienes. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Pero Abraham sí tenía fe y sabía lo que hacía Dios. Y le dice: ¿sabes qué? Aquí está mi hijo, Señor. ¿Qué sigue diciendo en Hebreos capítulo 11:7, por favor? Hombres de fe, mis hermanos. Ahí están las obras de fe, obras buenas. Imagina temer a Dios. Por la fe, ¿es el otro? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Sigue diciendo: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor. Aquí es muy importante entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos y vamos hacia la tierra prometida. Y nosotros no tenemos una ciudad permanente aquí. Nosotros estamos en tiendas de campaña ahorita, también como ellos. ¿Por qué? Porque no estamos arraigados a ninguna cosas de este mundo ya. Somos extranjeros. Sí, era 17. Gracias, mi hermana. Qué bendición es tener personas que saben. Dice el versículo 17, por favor.
Por la fe, Abraham cuando fue probado, porque la fe se prueba, mis hermanos. O sea, la fe, si una verdadera fe se prueba. Si este anillo no fuera de oro, pues no necesito probarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que le echan ácido, se va a hacer pedazos, no va a servir. Pero cuando lo prueban y le empiezan a echar ácido, ¿qué va a pasar con este anillo? Se va a poner bien bonito. Ya tiene rato que no lo limpio, pero se pone bien hermoso el anillo. ¿Por qué? Porque le echan ácido, lo prueban, ¿no? Bueno, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿ofreció a quién? A Isaac, mis hermanos. Y el que había recibido las promesas, lo ofrecía, mi hermano, porque temía a Dios, porque sabía que Dios era poderoso. ¿Para qué? Sigue diciendo ahora sí. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a su hijo. Pues él ya lo había matado, mis hermanos. Él dijo, no, pues si yo lo mato, no importa. Si Dios dijo que en Isaac va a ser descendencia, lo mato y él lo resucita. ¿Tú tienes esa fe? ¿Tenemos esa fe? ¿O nada más una lluvia nos espanta? Ayer nos pusimos a orar, mi nuera, mi hijo y yo y mi esposa, y estábamos orando ahí. Vamos, que porque nos vamos a inundar, que nos inundemos, que estamos confiando en ti, Señor. Que se moje lo que se moje, que pase lo que pase, tú eres nuestro Dios. Ahí estuvimos orando, mira una paz que vino a nuestros corazones. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, mis hermanos, las cuales Dios preparó de antemano, un pueblo celoso, único, un pueblo único, celoso de buenas obras. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que le creamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos fieles. Romanos 4, 17 y 25. Romanos capítulo 4, 17 al 25. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De quién está hablando? De Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Por eso es que los niños cantan, nuestro padre Adán. ¿No? ¿Cómo es? Nuestro padre Abraham. ¿Dónde están los niños? No hay niños aquí, nada más que Rebeca, una niña grande ya. O las niñas que crecieron aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí cantaban esa? A ver, cántenla. Ok, no son fieles o les da pena. Aleluya. Nuestro padre Abraham, mis hermanos. Nuestro padre Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. La fe verdadera, mi hermano, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. ¿Por qué te preocupas qué vas a comer o qué vas a vestir? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Yo he de alabarle a mi Dios, en las buenas y en las malas, en pobreza o en riqueza, en trabajo o sin trabajo. Y si Él me pide que ya no trabaje, ya no trabajo. Ahora sí me pongo bien valiente, pero tardé mucho. Aleluya. Sigue diciendo el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí saben lo que es la esperanza? No la señora de allá de enfrente de mi casa, no, esa no. No, ¿sí sabes cuál es la esperanza? Dicen que la esperanza, ¿qué? Muere al último, ¿ah? La esperanza va a morir cuando yo vea a mi Cristo de gloria viniendo por las nubes por mí.
Cuando ya venga Él y que yo me vaya con Él, se acabó mi esperanza. Pero mi esperanza es que un día me va a llevar. ¿Sí? Dice que Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Y fue fiel a Dios Abraham? ¿Tuvo confianza en Dios? ¿Verdad que sí? ¿Y Dios le cumplió o no le cumplió? Porque nuestro Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Nuestro Dios cumple sus promesas. Así que yo te invito a que le creas, que tengas una fe verdadera, no una fe falsa. ¿Sí? Me acuerdo que cuando bautizaban a gente y yo decía, no, nada. Y yo de verdad le pido a Dios y he orado por personas que se van a bautizar aquí. No a cualquiera, Señor, sino los que tienen fe verdadera, los que ya creyeron de verdad en ti, que se le ve sus obras dignas de arrepentimiento, obras de justicia, obra de amor a su persona, porque es lo que hacemos los cristianos. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros y le damos a Él el primer lugar porque Él nos puso en primer lugar a nosotros, siendo nada nosotros, mis hermanos. ¿O a poco no merece eso el Señor? Pásale, mi hermano, pásenle, mis hermanos, vamos a cantar ese canto, porque nuestra fe, mis hermanos, es la que nos hace vencer al mundo, a los deseos mundanos, ¿sí? La fe verdadera nos lleva a hacer obras dignas, ¿sí? Porque somos un pueblo celoso, somos un pueblo propio, único, de Dios, ¿sí? Para hacer obras preciosas. Ya el mundo ya no es mi hogar, ¿sí? Y cada vez que viene la tentación, y cada vez que viene la prueba, y cada vez, ahí tengo mi fe verdadera. No me deja caer, no me deja claudicar, ¿sí? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque la fe sin obras es muertas. ¿Tú dices que tienes fe? Bueno, está bien. A ver, muéstrame tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Nosotros no somos personas que un día sí y un día no. Nosotros somos auténticos. Y nos podemos parar delante de todas las personas porque Dios sabe que lo amamos, que lo servimos, que lo honramos, que ya hemos decidido, mi vida no vale nada. Ahora tú, todo está alrededor de ti, Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Tienes una fe verdadera? ¿Tienes una fe verdadera? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo conozco varios de aquí que tienen una fe verdadera. Empezaron a buscar a Dios y ¿sabes qué dijeron? No. Aún en el dolor de la pérdida de un hijo, dijo, ¿sabes qué? Aquí no van a poner ninguna veladora. Aquí ya decidimos obedecer a Dios sobre todas las cosas. Su propio padre, ya sé que tú ni una veladora me va a poner, y se fue bien enojado. Pero esta hermana dijo no, este hermano dijo no. Hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres ya. Esa es nuestra fe, mis hermanos. Obedecer a Dios sobre todas las cosas.
No importa lo que lo que veamos o no veamos, sintamos o no sintamos. Otros hermanitos dijeron: aquí ya no pertenecemos a este círculo. Un familiar vino de Monterrey y ellos dijeron: no, tú vienes a tomar, tú vienes a hacer cosas, nosotros ya no somos de ese clan. Si quieres, allá te espero en mi casa y te hablo de Jesús, te hablo de la palabra de Dios. Hombres de fe, hombres que entregan su vida porque ya son salvos por medio de la fe y empiezan a obrar por amor a lo que recibieron ellos. Así que si tú tienes fe, dile al monte que se mueva. No sé cuál sea tu monte, tu escuela, tu trabajo, tus placeres egoístas, no sé qué sea tu monte, no sé qué sea tu gigante, pero si tú tienes fe, dile: ¿sabes qué? Quítate de aquí en el nombre de Jesús. Quítate, porque yo ya decidí entregar mi vida a Cristo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese, por demás murió Cristo. No te desecho, Señor, porque tú nunca me desechaste. No te menosprecio, porque tú nunca me menospreciaste. No te dejo por cualquier cosa, porque tú dejaste tu cielo de gloria para sacarme de la escoria. Tú eres lo más importante de mi vida. Díselo si eres una persona de fe. Díselo si eres realmente una persona que eres parte del cuerpo de Cristo. Díselo: soy creado en Cristo Jesús para buenas obras. No me voy a dejar amedrentar por un mundo que me coquetea, que me lleva a querer que yo me haga amigo de él. No, porque mi amigo se llama Jesús y le voy a ser fiel hasta la muerte, si es necesario. A ti la gloria, a ti la alabanza. Empieza a adorarlo, empieza a alabarlo. Háblale, dile: Señor, a lo mejor no tenía la fe verdadera, a lo mejor mi fe estaba muerta, pero hoy quiero tener una fe verdadera. Quiero empezar a hacer obras dignas, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya no maldiciones, ya no más odios, ya no más rencores. Hay un vínculo que nos ata. El vínculo es el amor a Dios y el amor al prójimo.